Bueno, un tema que se habla de manera muy habitual, que siempre sale en las conversaciones en cualquier espacio, de trabajo, familiar, de amigos, amigas, tiene que ver con seguramente algo muy de época y es la inteligencia artificial. A quienes trabajamos en la comunicación probablemente nos resulte de gran alianza, un gran aliado para poder avanzar y así sucesivamente en los distintos espacios. Pero nada, queremos detenernos un poquito para pensar un poco más qué implica, ¿no? ¿Cuáles son los alcances de la inteligencia artificial? Por eso está en línea y le agradecemos el tiempo para charlar con nosotros Diana Gayol. Ella es doctora en psicopedagogía, es docente investigadora en inteligencia artificial en educación, es asesora pedagógica en asistentes con IA y en mayo presentó el libro El rol de la IA en la educación, redefiniendo los procesos enseñanza-aprendizaje. Diana, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Antonella, Patricia, te saludamos acá en Multimedia Unlar. Buenos días, Antonella, Paulina, gracias por la invitación. Gracias a vos por atendernos, bueno, por estos minutitos. Decía yo ahí en la introducción que bueno, es un tema que evidentemente llegó para quedarse y por ende para debatir, para poder hablarlo. Antes que nada, bueno, preguntarte, ¿por qué interesarte en la inteligencia artificial? Me he interesado en eso porque como psicopedagoga es necesario tratar de saber cómo pueden confluir beneficiosamente la inteligencia artificial como recurso de enseñanza y de aprendizaje y el uso cotidiano que se le haga. Entonces, hay que ponerle foco en eso y no solamente quedarse en alguna idea de que hay que tenerle miedo o que la inteligencia artificial alguna vez va a controlar todas nuestras vidas. Entonces hay que ponerle una mirada y específicamente en mi caso es psicopedagógico. ¿Cómo se está utilizando hoy la inteligencia artificial en el ámbito educativo? Bastante, en forma bastante irregular, o sea, los utilizan los estudiantes, lo utilizan los docentes. En particular en la Argentina no hay todavía un estudio demasiado enfocado a saber cuánto, cómo, cuál es el impacto. Los resultados que podemos tener, algunos son externos, por ejemplo, de estudios de China o de Estados Unidos, que nos digan realmente cómo lo usan. Pero acá en la Argentina todavía es como de curiosidad. Y hasta donde lo que he podido conversar con estudiantes, por ejemplo, es que lo usan para preguntar cosas, ¿no? No con un fin de que los ayude, por ejemplo, en los hábitos de estudio, o puede usarlo para la comprensión de algún tema, más allá de eso no. Bueno, recientemente veía en una capacitación de posgrado, particularmente en una maestría, que los mismos docentes también instan a usar, por ejemplo, ChatGPT para generar o para formular proyectos de tesis o de investigación. Y te dicen, lo fomentan al uso, utilicen el ChatGPT, háganle preguntas, pídanles que le corrijan alguna formulación, o sea, como que te piden interactuar con la inteligencia artificial para de algún modo ganar tiempo en tareas que antes llevaban meses. Por ejemplo, conseguir bibliografía, hacer búsquedas bibliográficas, no sé, plantear algunos objetivos o formulaciones que son quizás más técnicas, que por ahí te dicen, bueno, el ChatGPT lo tiene más aceitado, ¿no? ¿Esto está bien o genera algún tipo de desventaja a la hora de, digamos, fomentar ciertos razonamientos en las personas? En principio, permítanme ampliar un poquitito más que solamente el uso de ChatGPT. Sí. Pongamos que el ChatGPT es una marca, ¿sí? Yo me voy a referir a recursos de inteligencia artificial generativa. Bien. Algunos usan ChatGPT, otros Gemini, otros Poe, ¿sí? Entonces, ¿qué generativa? Todo aquello que me genere datos de acuerdo a mis consultas. En el caso particular de los docentes,
Lo particular sería que podría usar no solo en investigación, sino para hacer sus planes de estudio. Entonces, a mí me parece que sería una muy buena oportunidad para delegarle a la inteligencia artificial aquellas tareas que son rutinarias, que son administrativas, completar un formulario, completar un plan de estudio, una planificación. Hasta ahí no habría ningún compromiso cognitivo en hacerlo. Es como si yo recurro a una compañera o un compañero de trabajo para que me ayude a hacer algo. Claro. Última, ¿dónde estaría la diferencia? Es que siempre la última palabra esté a cargo del ser humano. Claro. O sea, yo trabajo con la inteligencia artificial generativa, le hago consultas, le pido, ayúdame por favor a hacer un plan de estudios con los objetivos, fundamentación y demás, o en una investigación, dame los datos, y la última palabra es la del usuario. Chequea la información, sobre todo la de fuente. Cuando nosotros trabajamos en investigación, lo que más nos interesa saber es que las fuentes sean fidedignas. Seguro, sí. Entonces, hay veces que estas inteligencias no nos dan fuentes. Yo he hecho preguntas y le he dicho, a ver, la fuente que me diste no existe. Y te responde muy amablemente, porque la inteligencia artificial es muy amable. Sí. Disculpa, tienes razón. Y vuelve y uno empieza a hacer otras búsquedas. Pero a mí me parece muy alentador que lo sepan usar, pero la condición es que el docente o cualquier persona, no me voy a referir solo al docente, permítame un poquitito irme al usuario común de la calle, hace la pregunta y chequea humanamente, de acuerdo a su expertise, si está correcto o qué grado de precisión tiene la respuesta. Bien. Ahora, Diana, pienso, digamos, creo que también hay una idea en esto que vos decías de un uso habitual, ¿no? Que se hace de, por ejemplo, estudiantes, lo decía, pero lo pienso en cualquiera, nosotros, en cualquier ciudadana común, de hacerle preguntas, digamos, como nada, para informarte de cualquier cosa que quieras saber. Y está esta idea de que, bueno, me va a dar un dato neutral y objetivo. O sea, me va a decir algo que no está atravesado, quizás una palabra que está muy de moda, que tiene que ver con lo ideológico, pero va a ser eso, no me va a decir otra cosa que no. Me quiero centrar en lo de neutral y objetivo, ¿no? Porque creo que también hay un aspecto ahí para desandar. Y mucha crítica de que, no, en realidad la inteligencia artificial también puede reforzar estructuras dominantes, estructuras de poder. ¿Cómo ves esto? Voy a sintetizar lo que esto que vos me estás diciendo con la palabra sesgos. Bien, sí, está muy bien. ¿Sí? Sí. ¿En qué sentido? No solo en lo ideológico, sino en cuestiones que tengan que ver con, por ejemplo, respuestas que solo respondan a un país, a una costumbre. Bien. Esto es en lo que habría que tener siempre en cuenta la lectura. Nosotros acá, y es por lo cual yo fomento mucho la alfabetización, para que todos seamos protagonistas y no simplemente pasivos de recibir algo, de que desarrollemos o mínimamente pongamos la cabeza en decir qué es lo propio nuestro, porque hay muchas respuestas que dan y que son de otros países. Sí. Obviamente, de los orígenes. No estoy criticando al país, ojo. Sí, lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos que darle nuestra propia impronta. Entonces, esta objetividad quizás se diluye un poquitito si solamente se cree que lo preponderante y la única respuesta es la que da el sistema, de acuerdo a quien lo alimentó. Es muy simple. La inteligencia artificial no es ni buena ni mala per se. Es un cómputo. Claro. No tiene vida propia aún. Claro, entiendo. Sí, bueno, y ahí digo que la relación también de los programas que se utilizan, ¿no? Digo, no sé, que se utilizan para desarrollar esa inteligencia artificial. En general, los programas son objetivos, o sea, son sistemas de desarrollo que se pueden usar acá o demás. El problema no es el programa, la base, el sistema. El tema es qué cosas se le dice, porque en definitiva la inteligencia artificial es estadística. Lo único que hace son pesos.
sea, uno le hace una pregunta y ella hace un peso de todo el universo que dice que es lo más cercano en significado a la que uno le pregunta. Entonces, cuando uno habla de programa y programo yo, por ejemplo, yo estoy estudiando programación también y sé qué es lo que le puedo y no le puedo decir, es el desarrollador el que lo hace. Claro. Pero hay muchas cosas que son en común. O sea, si yo le pido, ayúdame a hacer una planificación, no, la planificación en Estados Unidos, en China o en Argentina, en ese caso la va a entender. Y más sobre todo, si esta programación está aliada con que uno le dé la base de conocimiento. Quizás ustedes conozcan que uno puede crear agentes. Se llaman agentes de inteligencia artificial. Sí. En lo que a uno le sirven. Entonces uno le da la base. Entonces ahí le dicen, no, solamente basate en el conocimiento que yo te estoy dando. No busques en Internet. Y bueno, esta es una primera forma de que ya no haya ideologías. Y el sesgo sería solamente el de la base que yo le di. Claro. O sea, esos son cuestiones a tener en cuenta como aliadas, digamos, para utilizar la inteligencia artificial, ¿no? Sobre el uso correcto de la inteligencia artificial y poder discernir hasta qué punto nos puede llegar a servir o no utilizar esta inteligencia, Diana. Pero te hago una pregunta. ¿Qué es la deuda cognitiva? Veamos, es un término que está generado a partir de un paper, de un artículo, de un estudio reciente de personas del MIT, ¿sí? En Estados Unidos. Ese es uno de los tantos estudios. Voy a tratar de relacionarlo con otros. Este estudio en particular, lo que nos estaba diciendo es que hicieron una prueba, voy a tratar de ser sintética, una prueba en ciertos participantes y le dieron a algunos que hagan ensayos literarios ahí dice, con sistemas de inteligencia artificial, se los sintetizo. Sí. A otros que trabajaran ensayos literarios, pero con el uso de motores de búsqueda, por ejemplo, Google. Y a otros que hicieran esos ensayos literarios sin ningún tipo de apoyo. El final de todo esto es que había lo que nosotros los psicopedagogos también llamamos mayor compromiso cognitivo en los que usaron solamente herramientas de inteligencia artificial en relación a aquellos que no lo usaron. Estos estudios también más o menos son similares a otros que estudian no solo cuestiones cognitivas. Cuando hablo de cuestiones cognitivas hablo, por ejemplo, de razonamiento. Pero también puedo hablar de autorregulación. Puedo hablar también de cuestiones metacognitivas. Bueno, eso en general, para sintetizarlos, es que sí o sí tiene relación, y esto por eso es importante estudiarlo, seguir estudiando con las partes de las neurociencias. Cuando hablamos de compromiso cognitivo significa, por ejemplo, para que se entienda, no se forman redes neuronales entre los datos. Es una ejercitación. Antes, hace mucho tiempo, nos enseñaban a escribir las palabras y repetirlas varias veces en un papel. Sí. O el dictado, o hablar en voz alta. Todo esto, si lo hacemos solo a través de inteligencia artificial, es una cuestión pasiva. Yo le doy una orden y la recibo, nada más. Ni siquiera se activan áreas del cerebro para que se formen estas redes. Entonces, si no se forman, es más débil la actividad cognitiva que haga. Está claro. Claro, esto más o menos que quiere implicar la deuda cognitiva. Quiere decir que si uno no lo usa, es una cuestión muy simple. Si uno no usa el cerebro es como cuando uno va en bicicleta. O el agricultor en La Rioja no solamente cree con inteligencia artificial, no va a recoger ni las aceitunas, ni las frutas, ni nada. No. Entonces el cerebro es igual. Si no se usa, se descarta. Claro, es como un músculo que debe ejercitarse, digamos, y que además pienso que paradójico, porque la inteligencia artificial está basada en el modelo de funcionamiento del cerebro, que son las conexiones neuronales, ¿no? Claro, pero mira vos hablas de paradoja, pero si vos al usuario la estás usando, entrenando, cada vez te da mejores respuestas, ¿no es cierto? Claro, sí. Exacto. Y bueno, el cerebro entonces, si hacemos un paralelo, es lo mismo.
Claro. Si lo entrenamos, cada vez, una cosa es un niño de 6 años que está aprendiendo a escribir y otra cosa es un adolescente o un adulto que empieza a escribir. Pero Claro. tiene que escribir, o sea, el papel y el lápiz no se debe perder. Claro, eso pensaba, porque acá, bueno, sí, es verdad, la productora nos aporta que pasó algo capaz con la calculadora también, a la hora de tener que hacer ejercicios mentales, y yo lo pienso con la escritura. Somos muy pocos quienes, creo, todavía sostenemos la idea de escribir a mano, digamos, Sí. como ejercicio, o sea, digamos, escribir, ¿no? Utilizar la mano para dibujar las letras. Sí, cursiva, carta, no importa qué, pero escribir con un lápiz, una lapicera, digo, también vas perdiendo como esa habilidad hasta motriz, ¿no? También, digo, de la escritura. Esto que vos mencionás, todo aquello que uno ejercite deja como una huella motriz en el cerebro. Ujú, No es solo la cognición de saber un concepto, ujú, una habilidad que tenga que ver más con lo procedimental sí, para hacer algo, no lo escribimos, lo hacemos. Como cuando vamos en bicicleta, dejamos un tiempo sin andar, cuando la agarramos nuevamente, quizás al principio no tenemos equilibrio, pero después como que el cerebro recuerda, hace las redes nuevamente y uno recuerda cómo andar en bicicleta. que a mí el típico dicho, como andar en bicicleta, no te olvidas, o sea, vas, ¿no? Me parece que tiene que ver con esto también. Entonces, porque seguramente lo pueden conocer todos. Mira, acá nos preguntan, si aprendo mirando videos de YouTube en lugar de leer, ¿es lo mismo? No siempre. Otro estudio, y esto es lo interesante de este estudio, es que se hizo con estudios electroencefalográficos. O sea, muchas veces los estudios se pueden hacer por percepciones, por comentarios, porque yo le pregunte a las personas qué sienten cuándo, pero precisamente la actividad cognitiva, o sea, esas como lucecitas, pongámosle, que se prenden o se apagan, solamente se puede hacer si uno tiene un aparato, ¿no? de estudio. Entonces, habían hecho un estudio de aquí con los juegos, con los videojuegos. Sí, sí. ¿Qué áreas del cerebro se prendían con esto? Y eran muy pocas en relación a cuando uno tenía que escribir o prestar atención. ¿Por qué? Porque lo único que tenía que hacer era una cuestión, estaba trabajando nada más que un área visual del cerebro, Claro. nada más. Claro, está claro. No había otra área comprometida. Entonces, con el razonamiento, con lo cognitivo, es lo mismo. Ahora, esto no implica que, no, entonces no usemos la inteligencia artificial. No, al contrario. Usémosla para lo que sirve y el docente que siga haciendo lo otro que sabe hacer. Estamos charlando con Diana Gayol, que es psicopedagoga, docente, investigadora en inteligencia artificial en educación. Te pongo en una situación un poco de juego, si se quiere, Diana. ¿Cómo te imaginás de acá un tiempo? Digo, venís en este camino y seguramente hay mucho todavía por andar, ¿no? Algunos tenemos la sensación de que esto está empezando, digamos, llegó como, y también como que, no sé si estará bien decir llegó para quedarse, pero ¿qué te imaginas de acá un tiempo en el desarrollo de la inteligencia artificial? ¿Cómo crees, por lo que venís viendo, que puede colarse o qué vericuetos puede ir encontrando para el avance o no? No lo sé. Si me enfoco en el avance, ya de por sí, hagamos nosotros o no algo, ya va a avanzar, porque hay industrias que no son de la educación que lo promueven mucho. ¿Sí? Yo siento que la educación todavía le falta hacer desarrollo, sobre todo de estudios, de investigación, para dar respuesta a ustedes, a la comunidad, a los docentes, de qué es lo que realmente se puede o no hacer. Hay estudios que, de inteligencia artificial, qué sé yo, en la parte aeronáutica, por ejemplo, o en los autos, ustedes lo ven más, en eso hay un desarrollo y uno pregunta algo y sabe y contesta. Veo que sí o sí, sigue para adelante. Lo que sí me parece que es necesario sensibilizar a la población en general. Permítanme ser amplia, porque el señor que camina en la calle está usando inteligencia artificial cuando está en su... Así que, y tiene que saber que la respuesta que le da puede estar o no sesgada o demás. Entonces, sí o sí, todo me parece que tenemos que saber un poquito más. ¿Sí? No sé si hacer un posgrado, pero sí estar al tanto. ¿Qué se le puede pedir y qué no? Por ejemplo, un detalle que parece simple. El uso de inteligencia artificial tiene un gran consumo energético. Claro. A veces
es preferible preguntar algunas cosas al motor de búsqueda que a la inteligencia artificial. Tiene mayor impacto ambiental el uso de la IA que el uso de un motor de búsqueda. Entonces, todas estas cosas hay que saberlas. Claro, hay que formarse para hacer un uso responsable de la inteligencia, sería. Claro, creo que no hay esta noción, Diana, digo, en el camino hemos perdido esta idea de, por ahí lo contamos nosotros, las empresas, los motores de búsqueda, Google o Meta, por ejemplo, digo, la cantidad de energía que insumen y toda la ingeniería que se genera alrededor. Creo que en eso no hay tanta conciencia todavía, el impacto ambiental que genera por el consumo energético, ¿no? No, porque son estudios que se están, o sea, convengamos que hay cosas que no le podemos echar la culpa porque la inteligencia artificial no es, o sea, ha nacido como idea desde el año 1950 y algo, pero como desarrollo, como masificación es ahora. Seguro, claro. Seguro. Pero no es reciente, no es que hace 2 años o cuando el ChatGPT nació en el 2023. Esto hace tiempo que se viene estudiando. Pero el impacto ambiental se estudia por una cuestión longitudinal, en el tiempo. Entonces, si uno dice, bueno, entonces no uso porque cada vez lo gasto. No, es el uso racional como en todo el resto de cosas. Este es un detalle. Pero la pregunta puntual, si tú me dices, ¿tiene futuro? Tiene mucho futuro. A mí lo que me gustaría es que esto fuera, en mi caso, al lado de los docentes. Está claro. Muy bien. Diana Gayol, psicopedagoga, docente, investigadora en inteligencia artificial en educación. Muchas gracias por estos minutos con nosotros y para ayudarnos a pensar. Dejaste ahí un montón de puertas abiertas que estaría bueno que crucemos. Ojalá. Ojalá que esta charla entre ustedes deje a las personas reflexionar sobre, bueno, a ver, sigamos pensando un poquito más. Y en mi caso, en mi ámbito en particular, no el mío de Diana, el ámbito de cada uno en particular y de los docentes, ¿qué tengo que saber para ayudarme a mí y para ayudar a los estudiantes? No solo no a los de Meta o a las empresas, el ámbito propio. Clarísimo. Diana, muchas gracias. Que tengas buen día. Gracias, igualmente. Bueno, 33 de las 9, un montón de cosas que se nos abrieron ahí para pensar. Vamos a hacer una pequeña pausa, un poquito de música. Ya seguimos con la última hora de este programa.